Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está que arde. Hoy vamos a hablar de un bombazo, de un escándalo, de una situación que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las celebridades turcas. Y es que, como el título lo indica, Demet Özdemir responde a Gülden Yaman. La verdad al descubierto, ¿qué dijo? Si eres fan de las novelas turcas, si sigues de cerca la vida de tus actores y actrices favoritos, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia llena de rumores, especulaciones y, por fin, la palabra de una de las protagonistas. Vamos a analizar cada detalle, cada frase, cada gesto de Demet Özdemir en respuesta a las declaraciones de Gülden Yaman. Y prepárense porque la información es explosiva. Antes de empezar a desmenuzar este chisme jugoso, quiero pedirles un favor: si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos con los últimos chismes, análisis y noticias del mundo de las series y novelas turcas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no olviden dejar sus likes y compartir el vídeo con sus amigos, así esta comunidad crece cada día. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué va todo esto? Para los que no estén familiarizados con la situación, hagamos un breve resumen. Gülden Yaman, una figura conocida en el mundo del entretenimiento turco, hizo unas declaraciones que, digamos, no cayeron nada bien. En estas declaraciones, Gülden habló sobre la relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, el cantante turco con quien Demet se casó, para luego, sorpresivamente, divorciarse. Gülden, en sus comentarios, sugirió cosas que no gustaron nada. Se habló de infidelidades, de desavenencias, de motivos muy específicos que habrían llevado a la ruptura. Imagínense, el chisme corrió como pólvora en redes sociales y en los medios turcos. Pero, ¿quién es Gülden Yaman y por qué sus palabras tienen tanto impacto? Gülden es una personalidad que ha sabido mantenerse en el ojo público, ya sea por su trabajo en el mundo del espectáculo o por sus opiniones sobre la vida de otros famosos. Su voz, aunque no siempre es la oficial, suele ser escuchada y analizada, lo que le da un poder considerable en el universo de las celebridades turcas. En este caso, sus declaraciones sobre el divorcio de Demet y Oğuzhan no solo avivaron la curiosidad de los fans, sino que también reabrieron viejas heridas y desataron un debate sobre la privacidad y los límites del derecho a opinar. El corazón de la controversia reside en las acusaciones implícitas, en las insinuaciones que Gülden lanzó sobre las razones detrás de la separación. Aunque no se mencionaron nombres ni se dieron detalles explícitos, la forma en que se expresaron sus comentarios dejó entrever una serie de supuestos problemas en la relación, problemas que, de ser ciertos, podrían dañar la imagen de los involucrados. La insinuación de infidelidades, por ejemplo, es un tema delicado que en el mundo del espectáculo suele generar un gran revuelo mediático. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la especulación es el pan de cada día. Las redes sociales, los foros y los medios de comunicación se convierten en escenarios donde se debaten teorías, se analizan gestos y se interpretan silencios. El público, ávido de información y de chismes, se involucra activamente en la historia, convirtiéndola en un fenómeno aún mayor. Demet Özdemir, por su parte, mantuvo el silencio durante un tiempo prudencial, hasta que decidió romperlo. Y es precisamente esa respuesta la que vamos a analizar hoy. ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué verdades reveló? Prepárense porque la cosa se pone buena. La respuesta de Demet, en realidad, no fue una declaración directa. No fue una entrevista exclusiva ni una conferencia de prensa. Fue más sutil, pero igualmente impactante. Demet, fiel a su estilo, usó sus redes sociales, específicamente Instagram, para enviar un mensaje claro y conciso. Y como sabemos, en el mundo de las celebridades, una publicación en redes sociales puede decir más que 1000 palabras. En primer lugar, Demet publicó varias historias en Instagram. En estas historias compartió fotos y vídeos de su día a día, mostrando su vida, su trabajo y su estado de ánimo. ¿Por qué es importante esto? Porque la normalidad en este caso es la mejor respuesta. Demet, al mostrarse tranquila, serena y enfocada en sus proyectos, estaba dejando claro que no iba a darle mayor importancia a los comentarios de Gülden. Estaba demostrando que su vida seguía adelante a pesar de los rumores y las especulaciones. La estrategia de mostrar normalidad es, en muchos casos, la más efectiva.
En lugar de entrar en una batalla mediática, Demet optó por demostrar que su vida continúa, que sus proyectos siguen en marcha y que no se dejará afectar por los comentarios malintencionados. Esta actitud transmite una imagen de fortaleza y de control, lo que a su vez genera admiración y respeto por parte de sus seguidores. Pero lo más interesante y lo que realmente llamó la atención de todos, fue una serie de frases y citas que Demet compartió. Estas frases, cuidadosamente seleccionadas, contenían mensajes muy específicos. Eran como indirectas muy directas dirigidas a Guldem y a todos aquellos que estaban hablando sobre su vida personal. Una de las frases más impactantes fue: las palabras son como semillas. Sembrar con cuidado es crucial. Esta frase es una clara referencia a la importancia de las palabras y a las consecuencias de hablar sin pensar. Demet, con esta cita, estaba señalando la irresponsabilidad de Guldem al hacer declaraciones que podían dañar su imagen y su reputación. Estaba diciendo, en otras palabras, cuidado con lo que dices, porque tus palabras tienen consecuencias. La elección de esta frase no es casual. Demet, al utilizar la metáfora de las semillas, está enfatizando la idea de que las palabras tienen un impacto, que pueden florecer en buenas o malas consecuencias. La frase es un llamado a la reflexión, una invitación a pensar antes de hablar y a asumir la responsabilidad de lo que se dice. Otra frase que llamó mucho la atención fue: la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Esta frase es una declaración de principios. Demet estaba dejando claro que aunque se intentara ocultar la verdad, ésta siempre se revela. Y por supuesto, estaba implícitamente sugiriendo que las declaraciones de Guldem no eran del todo ciertas. Esta frase es un mensaje de esperanza y de confianza. Demet, al afirmar que la verdad siempre prevalece, está transmitiendo la idea de que, a pesar de los rumores y las especulaciones, la verdad acabará por imponerse. Esta actitud demuestra una gran madurez y una profunda fe en sí misma. Además de las frases, Demet también publicó imágenes que reforzaban su mensaje. Fotos de ella misma, radiante y sonriente, disfrutando de su trabajo y de su tiempo libre. Fotos con amigos y familiares, mostrando el apoyo incondicional que recibe de sus seres queridos. Estas imágenes eran una clara señal de que Demet estaba bien, que estaba fuerte y que no iba a dejarse afectar por las habladurías. La elección de las imágenes también es estratégica. Demet, al mostrarse rodeada de sus seres queridos, está dejando claro que cuenta con un sólido sistema de apoyo. Al mismo tiempo, al mostrarse activa y feliz, está demostrando que su vida no se ha detenido y que sigue adelante con sus proyectos. Pero lo interesante es el tono. Demet no atacó, no insultó, no se dejó llevar por la ira. Su respuesta fue elegante, sutil y contundente. Usó la calma y la serenidad como armas y eso, en mi opinión, es mucho más efectivo que cualquier ataque directo. Demet demostró ser una mujer madura, inteligente y con una gran fortaleza interior. La ausencia de ataques directos es un elemento clave en la estrategia de Demet. En lugar de caer en la trampa de la confrontación, Demet optó por un camino más inteligente y más efectivo. Al no responder a las provocaciones, demostró una gran madurez y una gran capacidad para mantener la calma. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que Demet no está dispuesta a entrar en polémicas ni a alimentar el drama. Quiere pasar página y seguir adelante con su vida. En segundo lugar, que no está de acuerdo con las declaraciones de Guldem y que considera que son infundadas o exageradas. Y en tercer lugar, que no se va a dejar intimidar ni afectar por los comentarios malintencionados. ¿Qué hay detrás de esta respuesta? Probablemente mucho dolor, decepción y frustración. Pero también mucha determinación, coraje y ganas de seguir adelante. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de afrontar cualquier adversidad. La capacidad de Demet para sobreponerse a la adversidad es admirable. A pesar de los rumores y las especulaciones, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente, capaz de mantener la calma y de seguir adelante con su vida. Su actitud es un ejemplo para muchos de sus seguidores. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es probable que Demet siga enfocada en su trabajo y en sus proyectos personales. Es probable que evite entrar en más polémicas y que siga guardando silencio sobre su vida privada. Y es probable que su público la siga apoyando incondicionalmente, admirando su talento, su belleza y su fortaleza. La lealtad de los fans es un factor importante en este tipo de situaciones.
Demet, al mostrarse fiel a sí misma y al no dejarse arrastrar por el drama, ha logrado mantener el apoyo de sus seguidores. Su público admira su profesionalismo y su capacidad para mantener la calma ante la adversidad. En conclusión, la respuesta de Demet Özdemir a las declaraciones de Gülden Yaman fue una respuesta sutil pero poderosa. Demostró su inteligencia, su elegancia y su fortaleza. No entró en polémicas, sino que usó su imagen y sus redes sociales para enviar un mensaje claro y conciso. Y con eso, en mi opinión, ganó la batalla. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las historias siempre tienen dos caras. No sabemos a ciencia cierta qué pasó entre Demet y Oğuzhan, ni qué motivos llevaron al divorcio. Lo que sí sabemos es que Demet ha demostrado ser una mujer digna de admiración, una mujer que sabe afrontar las adversidades con clase y con valentía. El divorcio entre Demet y Oğuzhan es un tema delicado que sin duda ha afectado a ambos. Sin embargo, la forma en que Demet ha afrontado la situación es un ejemplo de madurez y de fortaleza. Su respuesta sutil pero contundente demuestra que es una mujer que sabe cómo defenderse y cómo proteger su imagen. En el complejo entramado del mundo del espectáculo, la privacidad se convierte en un bien preciado, a menudo vulnerado por la curiosidad insaciable del público y la voracidad de los medios. Las celebridades expuestas a la luz pública deben lidiar constantemente con rumores, especulaciones e invasiones a su vida personal. En este contexto, la reacción de Demet Özdemir ante las declaraciones de Gülden Yaman se erige como una lección de elegancia y resiliencia. La respuesta de Demet, lejos de ser una confrontación directa, fue una demostración de inteligencia emocional. En lugar de alimentar la polémica, la actriz optó por la sutileza, la discreción y el autocontrol, elementos que se tradujeron en un mensaje claro y contundente: mi vida es mía, y no permitiré que los chismes la definan. La publicación de imágenes que reflejaban su normalidad, su trabajo y su felicidad, envió un mensaje poderoso: soy dueña de mi narrativa. En un mundo donde la imagen es fundamental, Demet supo utilizar sus redes sociales como un arma, no de ataque sino de autodefensa. Mostró su fuerza, su serenidad y su capacidad para sobreponerse a la adversidad, dejando claro que no se dejaría afectar por las especulaciones. Las frases cuidadosamente seleccionadas que acompañaron sus publicaciones fueron la cereza del pastel. Las palabras son como semillas. Sembrar con cuidado es crucial y la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, son mucho más que simples citas, son declaraciones de principios. La primera, una advertencia sutil a Gülden, recordándole la importancia de la responsabilidad en el uso de las palabras. La segunda, una promesa de que la verdad, por mucho que se intente ocultar, siempre prevalece. Esta respuesta inteligente y estratégica no solo protegió la imagen de Demet, sino que también le ganó el respeto y la admiración de sus seguidores. Al evitar la confrontación directa, demostró madurez, inteligencia y una gran fortaleza interior. En lugar de entrar en la arena de la polémica, eligió un camino más elegante y efectivo, dejando claro que no se dejaría arrastrar por el drama. La situación entre Demet y Gülden es un recordatorio de la complejidad del mundo del entretenimiento y de la importancia de la privacidad. Es una historia que nos enseña la importancia de la responsabilidad en el uso de las palabras y la fuerza de la resiliencia. Demet, con su respuesta, nos demuestra que la calma, la serenidad y la elegancia son armas poderosas, capaces de vencer cualquier adversidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor la situación. ¿Qué opinan ustedes de la respuesta de Demet? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que actuó de la mejor manera? Cuéntenmelo todo en los comentarios, quiero leer sus opiniones. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao.